Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién es quién? Nuestro invitado de hoy es Eduardo Zorrilla Díaz. Eduardo es el mayor de los dos hijos del matrimonio formado por Eduardo Zorrilla y Esperanza Díaz y nació en Málaga en el año 1968. Su infancia y adolescencia transcurrió entre los barrios de Miraflores y Carranque. Y a pesar de perder a su padre con solo 3 años, recuerda aquella etapa con cariño y nostalgia. Inicialmente pensó estudiar medicina, pero finalmente se decantó por el Derecho, carrera que estudió en la Universidad de Málaga, consiguiendo la licenciatura en el año 1992. Como abogado ha ejercido durante 15 años, especializándose en el derecho electoral y la contratación pública, y siendo durante 2 años el presidente de la Asociación Libre de Abogados de Málaga. Su vinculación a la izquierda se remonta al año 84, cuando ingresó en las Juventudes Comunistas de Andalucía, viviendo 2 años más tarde, en el 86, la Fundación de Izquierda Unida, donde ha venido desempeñando diferentes labores: coordinador de juventud, presidente de la Comisión de Garantías, candidato número 1 al Congreso, portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Málaga o coordinador local en Málaga de la formación. De talante dialogante y aspecto sereno, Eduardo es un apasionado del deporte y de la historia, entre otras cosas. ¿Sabe por qué le pusieron su nombre, Eduardo? Eduardo, pues sí, por mi padre y por mi abuelo. Es un nombre con mucha tradición en mi familia, sí. ¿Y aquel Eduardo de pequeño qué quería ser? Uy, yo me acuerdo cuando chico que quería ser, le decía a mi madre, médico, carpintero y futbolista. Le decía las tres cosas a la vez. Sí, y al final ninguna de ellas. Bueno, de todo un poco, ¿no? Porque muchas veces hay que trabajar en diferentes áreas. Un recuerdo de su infancia. Pues un recuerdo de mi infancia, pues recuerdo mucho los domingos que íbamos a la playa, en el 600 de mi madre, que había sido el de mi padre, íbamos abuelos, tíos, niños, entonces no había tanta seguridad vial como ahora. Sí. Nos juntábamos 6, 7 y hasta 8 personas con los niños para ir a la playa en el 600. Solíamos ir a los baños del Carmen y a la térmica también mucho. La piscina de agua caliente que recordamos de la térmica, los que lo conocimos, ¿no? ¿Qué aprendió Eduardo de sus mayores? Pues de mis mayores mucho. Yo creo que sobre todo la capacidad de ponerse en el papel del otro. Yo creo que eso es una cualidad que debiéramos de fomentar todo más o de intentar hacerlo más a menudo, porque es fundamental para comprender distintos puntos de vista, para comprender los problemas de los demás, y eso me lo dio mucho mi abuelo, me lo dio mucho mi madre también. Eduardo perdió a su padre siendo un crío. ¿Eso ha marcado su infancia? Hombre, pues supongo que en algunas cosas sí, pero yo creo que los niños, afortunadamente, pues tenemos mayor capacidad para superar esas cosas que nuestros propios padres. Con seguridad, pues marcó mucho más a mi madre que a nosotros. Nosotros crecimos como otros niños, es verdad que con la ausencia de mi padre, es verdad que esa ausencia también la llenaron mucho otros familiares, los abuelos sobre todo, pero en fin, los niños siempre tenemos más capacidad que los mayores para superar eso. No puedo decir tampoco que sea una experiencia que me haya traumatizado, me haya condicionado, ¿no? ¿Un color? El azul. Como el de este cielo fantástico del que estamos disfrutando. Sí. ¿Un sabor o un plato de esos que cuando Eduardo lo ve se le van los ojillos? Pues el bacalao con tomate, que hacía mi abuela, no lo he vuelto a probar, tan bueno como ese. El gazpachuelo me gusta mucho también. Qué bueno, es verdad. ¿Una canción o un tipo de música que le guste especialmente? Pues yo soy muy ecléctico en la música, me gustan muchos estilos distintos. Me gusta mucho el rock and roll, el blues, el flamenco también. En fin, si me quedo con una canción, pues hay muchísimas. Pero por poner alguna, la de Málaga, de Tabletón, que es un grupo que siempre me ha gustado mucho también. ¿Y el cine le gusta?
Sí, vamos, digo sí, así con poco convencimiento porque me gusta, pero tengo pocas ocasiones de ir al cine. No voy mucho, ¿no? No voy mucho. ¿Alguna película que nos quieras recomendar? ¿Clásica o nueva? A mí sí, pues una película quizá la que he visto más veces, Blade Runner, es una película que me marcó mucho y la he vuelto a ver, y incluso casi cada año la veo. Que en su momento además yo creo que no se le dio el valor que luego con los años se le ha dado a esa película. Es cierto que es una película que por lo visto no tuvo mucho éxito en taquilla cuando fue estrenada, y sin embargo pues se ha convertido casi en una película de culto años después. ¿Y la lectura le gusta? Me encanta, sí. ¿Lee de todo? ¿Hay algún tipo de lectura que prefiera? Pues leo mucho novela, novela histórica también. Me gusta también la poesía, que la dejo más para las vacaciones, para el verano y tal. Algo de ensayo político y mucha historia. Me gusta mucho la historia, es quizá mi vocación frustrada. Yo estudié Derecho, pero siempre me quedé con las ganas de haber estudiado historia y no lo descarto, estudiar algún día historia, porque yo en mis ratos libres leo historia casi siempre. Hablemos ahora de la televisión. ¿Qué tipo de programas le gusta ver a Eduardo? La verdad es que veo cada vez menos tele, veo muy poquita tele, quizá por el tiempo y demás. Intento ver las noticias, lo que puedo, sobre todo comiendo y cenando, las noticias locales, también por obligación de estar al día. Y en algún rato libre que tengo, últimamente veo pocas películas por tiempo, me gusta ver documentales. Ahora con la televisión última que compramos, que fue de lo de la televisión a la carta, me estoy aprovechando este verano. He visto muchísimos documentales. Documentales de historia normalmente también. Hombre, claro. ¿Algún tema de conversación de esos que le gusta a Eduardo? Que cuando se reúne con los amigos, con la familia. A mí me gusta hablar de fútbol. ¿De su Málaga? Del Málaga, sobre todo, más que fútbol, del Málaga. Y me gusta hablar de cocina, de comida. Son temas que normalmente no hablamos los políticos, ¿no? Los medios. ¿Es manita en la cocina o no? Bueno, relativamente. Yo soy más mejor comedor que... Yo soy mejor comedor que cocinero, pero sí me gusta aprender a cocinar los platos que más me gustan a mí. Y bueno, algunas cositas se hacen. ¿De pinche? De pinche también. Y de cocinero, sobre todo cuando los platos de pescado, que no me gusta mucho el pescado, en la casa los suelo hacer yo. ¿Un rasgo de su personalidad que destacaría? Pues yo creo que el intentar siempre buscar consenso y puntos en común en los distintos ámbitos en los que me he encontrado. Ya no me refiero solo a la política, que también en la vida en el ámbito laboral y familiar, intentar ser conciliador. Desde luego lo que transmite, ¿no? Una persona tranquila, pausada. Bueno, a veces los nervios van por dentro. La procesión va por dentro. Nos pasa a muchas personas que parecemos tranquilas y somos por dentro también un poquito más nerviosos de lo que parecemos. ¿El momento más feliz de su vida? Pues quizás serían dos, el nacimiento de mis dos niños. Sí, bueno, con seguridad. Ya de niños poco, ¿no? Ya 16, de niños poco. Sí, todavía el de 11 estamos ya apurando los últimos. Preadolescente, adolescente, ¿no? Casi, por ahí, casi. Por ahí. ¿Y cómo ven sus hijos su trabajo en la política? Bueno, pues sobre todo echan de menos el que pueda estar más tiempo con ellos, fines de semana y demás. Ellos lo entienden. Al principio le causaba curiosidad cuando me veían en la tele, ya no tanto, y a veces pues me reclaman el estar más tiempo con ellos. Yo intento, sobre todo los fines de semana, cuando puedo compaginar las actividades que nosotros tenemos, que tenemos una agenda muy apretada en fines de semana, de eventos sociales, que nos invitan, asociaciones, colectivos ciudadanos y demás. En aquellos tipos de actos que son más festivos o más tal, intento pues llevarlos y aprovechar el día con ellos. Pero aún así, pues tienen cierta carencia, claro. Es difícil conciliar, muy difícil, ¿no? muy difícil. El trabajo, la vida familiar.
Sobre todo porque yo creo que la política a nivel ayuntamiento no tiene horario. Lo mismo, no es un trabajo de oficina ni mucho menos, ¿no? Claro, en el ámbito municipal, que por otra parte es el ámbito que yo he conocido en la política, no otro, pues pasa lo que tú dices, no hay horario. Es más, la mayor parte de nuestra jornada es fuera del despacho, por las tardes sobre todo y los fines de semana también. ¿Hay algo que le quite el sueño? Que me quite el sueño, yo soy de buen dormir por las noches, la verdad es que caigo en la cama y duermo, pero sí, a veces las preocupaciones pues inquietan, ¿no? Cuando uno se queda solo con el pensamiento y demás, pero lo que más me quita el sueño en este momento, sinceramente, es el sufrimiento de tantísimas personas, como vemos a diario. Y lo vemos en Málaga muy de cerca y lo vemos también por nuestra dedicación política pues muy de cerca en muchos ámbitos. Y son cosas que a veces pues no te puedes abstraer de ellas o no puedes llegar a la casa y desconectarte y como quien cambia el chip. Es una máquina, ¿no? Que enciendes o apagas. Claro. Sin duda. ¿La virtud que más valora Eduardo de los demás, cuál es? La virtud que más valoro de los demás es la empatía, o sea, lo que hablábamos antes, la capacidad de las personas de ponerse en el lugar de los otros. Para tratar de entender, ¿no? Claro. Que es importante. ¿Alguna palabra o expresión que utilice con frecuencia o que sea de sus favoritas? ¿Expresiones? Bueno. Sí, casi todos tenemos algún latiguillo o alguna. Pues no sé decirte una en concreto, pero utilizo muchas expresiones malagueñas, ¿sí? Malagueñas, no puedo evitarlo, son las expresiones que hemos escuchado desde chicos, de nuestra madre, de mi madre en su caso, que era trinitaria, y no sé... Sí, que además uno utiliza sin darse cuenta, ¿no? Que luego cuando estás con gente de fuera te miran como diciendo, ¿qué ha dicho? Y es cuando tú te das cuenta que son expresiones particulares, que no son universales, ¿no? Sí. Pero no sé decirte una en concreto ahora. Quizás si hablamos un rato me saldrán algunas. ¿Hay algún deseo que le quede por cumplir? Además de esa posibilidad que nos contaba de no descartar el estudiar historia. Pues a nivel personal, no, la verdad es que no. Hasta ahora la verdad puedo decir que no me arrepiento hasta ahora de nada de lo que he hecho en la vida. Puedo reconocer errores, cosas que a lo mejor no volvería a hacer, pero arrepentirme. Quizás solo lo único que me arrepiento es de haber empezado a fumar en su día y que todavía me traen una batalla con el tabaco, de quitarme, de recaer, de tal. Y deseos por cumplir, estudiar historia y nada, si llega algún día, si llegamos a la vejez, que eso nunca se sabe, y si llegamos a jubilarnos, que ahora todavía se sabe menos, pues quizás me gustaría vivir en una casita cerca de la playa, que es lo que a mí más me gusta, la playa, lo que más me relaja y lo que... ¿Qué le hace reír y qué le hace llorar? Pues me hacen reír muchas cosas. Yo creo que el sentido del humor es una de las... Aparte de ser una muestra de inteligencia en las personas, como se dice, es una capacidad que tenemos las personas de autodefensa ante los problemas que nos permite relativizar muchas cosas, ¿no? La mejor medicina, muchas veces, y muchísimas cosas, sobre todo el humor más inteligente, como se dice, el humor de pensar un poco, y de llorar me hace llorar muchísimas desgracias humanas, ¿no? Digamos que ninguna desgracia humana, pase en el lugar del mundo que pase, me es ajena, ¿no? Siempre me llega a emocionar muchas veces viendo las noticias, por ejemplo. ¿Eduardo cree en héroes? Sí, creo en héroes, pero creo sobre todo en los héroes anónimos, en tantísimas personas, cada una en su ámbito, desconocidas por la mayoría de la gente, y que son los que hacen que este mundo avance en justicia social, en solidaridad. Yo creo que hay muchísimos miles de héroes y heroínas anónimos que no conocemos. Y por desgracia su historia es más desconocida que la de los villanos, digamos. Sin duda.
Si Eduardo tuviera el poder de erradicar algo en la Tierra, ¿qué quitaría de en medio? Pues la desigualdad social, el hecho de que dos personas, dependiendo del ámbito geográfico, social en el que nazcan, pues puedan tener más derechos unos que otros. Yo creo que todos debiéramos de tener las mismas oportunidades, y es verdad que a partir de ahí pues unos elegirán un camino, otros otro, unos serán profesionales, otros tendrán estudios, otros elegirán otro camino, pero que se parta de una igualdad de oportunidades que hoy día sigue siendo una utopía. La verdad es que sí, que eso de plantearte muchas veces lo diferente que va a ser el futuro de un niño dependiendo si nace en África o en Europa, por ejemplo. A 200 kilómetros al sur o nace aquí, o si nace en una familia o nace en otra. ¿Algún personaje de esa historia que tanto le gusta? ¿Algún personaje que le resulte especialmente interesante? Pues muchos personajes. Yo creo que todos los personajes que han hecho avanzar la historia, sobre todo lo que hablaba de justicia social. A mí me fascina el personaje de Espartaco, por ejemplo, en una época tan remota, que encabezó una revolución de esclavos, que eran los parias de los parias en aquel imperio romano. Pero me fascinan otros muchos personajes que del mismo modo han hecho avanzar la sociedad en derechos, ¿no? Gandhi, Lutero, me fascina Carlos Marx o el Che Guevara también, pero también otras mujeres que han luchado por los derechos de la mujer y han conseguido avances significativos, y de nuestra historia más reciente, pues Nelson Mandela, sin ir más lejos, y personajes de los que hablábamos antes, aquellos héroes anónimos, ¿no? Aquella mujer con los que te cruzas y que no eres un buen consciente. día se negó a ceder su asiento en el autobús a un blanco en Estados Unidos, y comenzaron las revueltas para exigir el fin de la segregación racial. Yo creo que gracias a esos héroes anónimos pues ha avanzado la historia, ha avanzado la humanidad, ¿no? En derechos. Vamos a pedirle a Eduardo que imagine que consigue la máquina del tiempo. ¿A dónde le gustaría ir? ¿Avanzar en el tiempo, ver el futuro, irse hacia atrás, de pues, todo un poco? La verdad es que es una fantasía que muchas veces he tenido, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que por gustarme tanto la historia me remontaría casi a cada época de historia, más al pasado que al futuro. Y echar un vistazo, ¿no? Y echar un vistazo y conocer de cerca. Hombre, conocemos la historia por los libros, por los cronistas, pero sería fascinante poderte sumergir en otras épocas históricas, en Málaga, por ejemplo, remontarnos a la Málaga romana, o a la Málaga fenicia, o a la Málaga musulmana, sería fascinante. ¿Y lo primero que haría Eduardo si le tocase la lotería, qué sería? Lo primero que haría si me tocase la lotería, hombre, y dependiendo de la cantidad, intentaría, por un lado, pagar las deudas pendientes, hipotecas, las que yo tengo, como la mayoría de los mortales. Si fuera más cantidad, pues me plantearía no trabajar. O sea, esto es una vocación también y una dedicación temporal para mí. Mi profesión es abogado, ¿no? Probablemente pues me dedicaría a mis hobbies, a mis aficiones. Y si fuera más cantidad, intentaría solucionarle la vida a mis familiares y amigos más cercanos. Es un sueño también eso. Hemos hablado a lo largo de esta entrevista en varias ocasiones del poco tiempo libre, ¿no? Que muchas veces hay. Pero ese poquito que hay, ¿a qué le gusta dedicarlo? Nos ha hablado de lectura, de la historia, de la familia. Me gusta el deporte un poquito también. Soy muy aficionado a la natación, la que practico pues 3, 4 o 5 días a la semana, dependiendo cómo esté de cargado de trabajo. Suelo ir a las 7 de la mañana, que es la única hora que me permite el horario laboral, para poder estar aquí a las 8, 8:30. Y me gusta la bicicleta también. Me gusta darme paseos por la ciudad, o darme paseos por el litoral que tenemos, que es un privilegio.
y que lamentablemente todavía no tenemos un carril bici litoral que recorriera nuestra costa desde Estepona hasta Nerja y que sería además un gran atractivo turístico. ¿La persona que mejor le conoce quién es? Hombre, si viviera diría que mi madre. Si no vive, desgraciadamente, desde hace ya algunos años. Mi hermana y mi mujer me conocen mucho y algunos amigos muy allegados también. ¿Recuerda el mejor y el peor día de su vida? Por lo que quiera que fuera. Sí, claro. Y el mejor, como te decía, quizás dos momentos, el nacimiento de cada uno de los hijos, y el peor el día que falleció mi madre, en el año 2003. Claro, porque si iba una madre, un padre, claro, ¿no? Claro. La referencia que ha estado Total. ahí permanentemente. Claro. Otro ejemplo de heroína anónima, Sí. ¿no? Porque no debía ser Desde fácil, luego, ya ven, con 20 y pocos dificilísimo. años, sacar Claro. para adelante a dos niños, ¿no? Claro, y trabajar, y Y ahora decimos que es una época difícil, pero entonces tampoco lo debió tener nada fácil ella. claro, en los años 70 tampoco eran mejor que ahora. Ahora estamos peor que hace 10 años, pero quizás estamos todavía mejor que en los años 70, ¿no? Si queremos poner a Eduardo de buen humor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le hablamos del Málaga? Sí, o invitarme a comer. Le invitamos a comer un bacalao con tomate. Y otras muchas cosas también, yo soy de buen comer, casi me gusta todo. Es fácil de contentar, ¿no? Sí. Eso está bien. ¿Tiene algún ídolo? ¿Ídolo? No soy idólatra, la verdad, ni con la música, ni con los futbolistas tampoco, a pesar de tener mucha afición al Málaga y tener mis preferidos entre uno y otro, pero no soy de idolatrar, ni políticos tampoco. Hablando de políticos, algún político que sea una referencia, más allá de las siglas, ¿no? Como Sí. persona, que es una referencia. Hombre, para mí Julián Guita es una referencia. Creo que es una persona que ahora que lleva tiempo retirado de lo que es la política más activa, pues se ha convertido en una referencia no solo para los que somos de Izquierda Unida, sino para un ámbito mucho más amplio. Pues estamos llegando al final de este cuestionario que, como siempre digo, nos permite conocer a la persona que hay detrás de ese personaje de la ciudad. ¿Cree en Dios? No creo. ¿Y en el destino? Tampoco. O sea, que nos lo vamos ganando día a día, Sí. con lo que hacemos o con lo que no hacemos, ¿no? Sí, también entra el azar, también entran factores, pero no creo que nuestro destino esté escrito, afortunadamente. Creo que tenemos capacidad de cambiarlo y de hacerlo maniobrar, mejor. ¿no? Claro. Y rectificar. Si fuera, además, si el destino estuviera escrito, esto sería muy aburrido y no tendría sentido tampoco luchar por las cosas ni por mejorarlas. ¿Cómo son las vacaciones ideales de Eduardo? Las vacaciones ideales en la Dice, playa. no me acuerdo, hace tanto. No, sí me acuerdo por lo menos porque lo deseo, año a año. No, y en lo poquito que tenemos de vacaciones también lo intento. Las vacaciones ideales son en la playa, con mucho tiempo de lectura, con tiempo para poder nadar, montar en bici, para estar con los niños todo el día, en fin. Sin nada, grandes preocupaciones, ¿no? Sin preocupaciones y sin necesidad de lujos tampoco, ¿no? Cualquier playita de la costa de aquí de Málaga, de la provincia, me encanta. Las pequeñas grandes cosas que digo yo, ¿no? Sí, que son muchas veces son al las que final nos las hacen importantes. felices. Claro. Sin duda. ¿Qué 3 lugares le gustaría conocer? ¿De España o de en De donde general? usted quiera. De España, del mundo. Pregunta de la difícil, galaxia. porque la verdad es que tampoco he viajado mucho fuera de España. A mí me gustaría conocer Marruecos y la zona del Rif, que no la conozco, y la ciudad de Fez, que he leído y he visto documentales donde hay un barrio, incluso andalusí, donde se refugiaron los andalusíes que huyeron cuando la toma de Granada. Me gustaría conocer o hacer la ruta de la seda por el Asia Central, me parece pues una zona de la geografía que nos evoca, ¿no? Esas fantasías de las mil y una noches y de muchas historias del viaje de Marco Polo y demás.
y me gustaría conocer también, pues por variar, irnos a un sitio muy distinto de aquí, el norte de Europa, el norte de la zona de Escandinavia, ¿no? Y los fiordos de allí. Por contraste, ¿no? Por contraste, sí. Muy bien, pues ahora sí que llegamos a la última pregunta del cuestionario. Imagine que pasan, no sé, 50, 100 años y alguien está hablando del ayuntamiento, del trabajo de los concejales y sale el nombre de Eduardo. ¿Cómo le gustaría que lo recordasen? ¿Qué le gustaría escuchar si pudiera estar ahí? La verdad es que no es un tema que me preocupe ni que piense mucho. No tengo en ese aspecto una vanidad que me preocupe lo que se diga de mí una vez que no esté aquí en este mundo. Quizá en todo caso porque se me recuerde como una persona honesta que intentó hacer bien su trabajo. Que no es poco. Para mí es mucho. Es importantísimo. Pues Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, además en un sitio precioso. Desde luego que sí. Uno de esos rinconcitos mágicos que tenemos en Málaga, y hasta pronto. Pues hasta pronto, ha sido un placer y gracias a vosotros por la entrevista. Pues ahora sí, nos marchamos agradeciéndoles como siempre la compañía y también como siempre recordando una frase célebre. Hoy, y en honor a nuestro invitado Eduardo Zorrilla Díaz, hemos elegido recordar una frase del Premio Nobel de la Paz Martin Luther King, que dijo: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Tenemos el local comercial que necesitas para tu negocio a precios muy asequibles. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, dispone de locales comerciales en diferentes zonas de la ciudad. En alquiler, con opción a compra y hasta un máximo de 10 años. Y si te lo quedas, te descontamos el 50% de lo pagado por el alquiler. Plazo de entrega de solicitudes hasta el 14 de octubre. Más información en el 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de